Adin berri estrategia ezagutu dugu, gizartearen argazki zehatza ere atera dugu, eta noski, orain 55 urte baino gehiago dituzten lagunak eszenatoki honetara gonbidatuko ditugu. Zahartzaroaren inguruan egiten dituzten hausnarketak jaso nahi ditugu, eta zahartzaroa erronka eta aukera moduan nola ikusten duten jakin nahi dugu. Aurpegi oso ezagunak dira, ziur aski horretatik asko ezagutzen dituzue urtetan izan duten, jubilatu aurretik izan duten euren bete beharrarengatik. Oraintxe bertan aurkeztuko dizkizuet. Mari Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzan hainbat kargu izan ditu, besteak beste kultura sailburu ohia, ongi etorri. Teresa del Valle, Euskal Herriko Unibertsitatean Gizarte Antropologiako katedraduna. Ongi etorri. Teresa. Koldo Aulestia, Gipuzkoako Alzheimerdunen eta bestelako dementziadunen senitartekoen eta lagunen elkarteko presidentea. Ongi etorri baita zuri ere, Koldo. Sí. Ignacio, bienvenida, Teresa. Aquí, por favor. Ignacio Ayerdi Salazar, Philips Ibéricaren presidente ohia. Ongi etorri. Iñaki. Eta Luis Goenaga, innovazioari eta zentro teknologikoei oso lotuta egon den ingenierua. Ongi etorri, Luis. Eskerrik asko gaur gure artean izateagatik, solasaldi honetarako guztiei galdetu dizuet, os he presentado más bien, no os he preguntado todavía, pues por las labores o los cargos que habéis ocupado antes de ser pensionistas. Y por esto os hemos conocido, pero claro, os dedicáis a muchísimas cosas, ¿no? Zertan ari zarete, hau izango da nire lehenengo galdera, zertan ari zarete orain, Mari Carmen? Orain zertan ari naizen? Egun non danoi eta eskerrik asko mai honetan parte hartzeko gonbitea jaso nuelako. Nerekin batera daudenak izartuko dute gero, baina ni hasiko naiz. Bakarre matarritu ere egingo dagia, baina erderara pasatuko naiz, elkarrizketa erderaz egingo degulako. ¿A qué me dedico? En la presentación que se ha hecho de nosotros, miembros de esta mesa redonda, se dice es consejera de Cultura, y es verdad, yo no renuncio a mis años pasados con responsabilidades en el Gobierno, pero es que dejé de ser, soy exconsejera de Cultura desde julio del 2001, y desde julio del 2001 hasta noviembre del 2018 han transcurrido bastantes años, tantos, un poquito más de los que estuve en el Gobierno, pero estuve también 20 años dedicada directamente al mundo de la educación como maestra y profesora, cosa a la que no renuncio ni renunciaré jamás. Orain zer, ¿ahora qué? Creo que me han invitado porque soy miembro de la Junta de Patronato de Matia Fundazioa y trabajo como voluntaria en diversas organizaciones. También soy voluntaria en mi condición de miembro del patronato de Matia Fundazioa, presidenta desde hace 2 años, y trabajo como voluntaria en la propia Matia, en mi doble condición de patrona y voluntaria que tiene una tertulia en euskera y otras cosas. Y trabajo también en otras organizaciones, en el Centro Nazaret, en el Aquarium, en alguna otra, en el Consejo de Gobierno de la Universidad de Deusto, siempre con carácter voluntario. Por lo tanto, recuerdo a mi padre que hace 35 o 37 años, cuando se iba a jubilar, una secretaria muy maja de una institución pública o semipública en la que él colaboraba, le dijo, me dicen, señor Garmendia, que usted se jubila. Y él contestó, mire, señorita, yo pensionista sí, jubilado no. Porque ¿qué hago desde las 7 de la mañana sentado en la arboleda de Ormaiztegui viendo pasar camiones? Murió a los 91 con una vida muy activa, 2 o 3 años de una enfermedad ya que tenía que ver con su edad, de deterioro cognitivo, etcétera, un poco dura, pero estuvo muy activo y muy feliz siendo pensionista y jubilado, no decía él. Y la hija también. No sé si esos términos hay que revisarlos o no, no lo sé. De eso hablaremos luego. Eskerrik asko. Teresa,
¿A qué te dedicas a día de hoy? Uy. Bueno, me dedico a todo lo que me interesa. Espera, a ver, que tenemos un... ¿Se le oye? A ver si se le oye. Son muchas cosas las que me interesan y con las que disfruto. Es que no se le oye. No sé si tenemos un micrófono de mano. Pues no, sí. Bueno, pues mientras arreglamos esto, igual vamos preguntándole a Koldo. Bai, zu zertan ari zara egun, Koldo? Gustuko lanean, ez? Ni orain dela 19 urte master bat hasi nintzen egiten. Nik ez dut sozial munduan lana egin. Batek esaten zian bezala burni munduan, ez? Industrian lan egin nun, multinazional batean. Baina orain dela 19 urte masterra hasi nintzen egiten, etxean bizi dugun masterra askok, Alzheimerra. Nire amakin hasi ginen, handi 2 urte aitakin. Eta orduntik Alzheimerra izan da nire bizitza. Orain dela 9 urte, 71 urtekin negoziatu nun, multinazionalortan direzioan egoen, baina negoziatu nun jubilazioa ez. Nire ejerzizioa kontratuena. Eta naiz jubilatu. Zergatik ez dit, egun bat ere utzi jarraitzen nire gustoko lanari ez. Eta gustua 19 urtean, Alzheimer munduan bizi duten pertsonei laguntzen, familiartekoei, voluntario lanean, eta asmoa jarraitzeko aldeten eta... Alzheimerrakin beraz buru belarri. Bai, ez dakit gehiagio ez, baina zoriontsu naiz. Zoriontsu sentitzen naiz, nire bizitza goizeko 8:00 eta gero bukatuko dugu ez dagoenean ezagiteik, baina zoriontsu sentitzen naiz. Eta Teresa, ¿a qué te dedicas hoy, a día de hoy? Bueno, a muchas cosas, pero todas son cosas que me interesan, de las que disfruto y que también yo creo muchas de ellas forman parte de mi trayectoria. Bueno, sigo escribiendo, es mi pasión. También cuando me invitan pues doy conferencias, viajo, sobre todo a México, voy bastante porque tengo vínculos muy fuertes. Y luego también disfruto con mis nietas y mis nietos, pero no soy cuidadora, soy la moñi. Y así me defino, y así me definen. Entonces es otro tipo de disfrute y además de presencia. Por ejemplo, en mi biblioteca tienen su parte y ellos cuando vienen o ellas tienen que organizarlo, tienen que cuidarlo y luego también descubrir los nuevos cuentos o las nuevas historias que yo he ido metiendo a su parte en la biblioteca. También les gusta mucho, y yo disfruto muchísimo, porque juegan a ser bibliotecarias y bibliotecarios, pero siempre en mi estudio. Y entonces me dejan luego sus marcas, sus huellas, cosa que me parece súper interesante. Bueno, ya veo que estáis disfrutando un montón, que os estáis dedicando sobre todo a esto, a hacer cosas que os gustan. Iñaki, ¿y tú? Yo descubrí, al poco de jubilarme, que existen las figuras de consejos asesores no remunerados, que desconocía antes y tuve la suerte de, pues al mes de que había terminado mi carrera profesional en Philips con 65 años, me llamaron de Tecnalia para invitarme a participar en el Consejo de Salud, el consejo asesor que tienen, y bueno, pues me pareció estupendo seguir y me dio la oportunidad de conocer el mundo en el que está Tecnalia, que tenía conexiones con mi mundo profesional previo, pero que me abría otras oportunidades, ¿no? Y muy pronto también me salieron en un instituto para la mejora de la asistencia sanitaria, que hay sobre todo profesionales médicos de sociedades científicas que querían tener a alguien del mundo de la industria con una visión diferente. Un par de consejos en la universidad ligados con ingeniería biomédica, uno en Mondragón y otro en la Carlos III de Madrid. ¿Y qué más? También una fundación Ciencia y Derecho que, bueno, quiere poner en contacto a estos dos profesionales porque a veces
el derecho va muy retrasado con los avances científicos. Todo un mundo que me apasiona y que me está encantando, ¿no? Eso en temas relacionados con lo que podríamos decir actividades profesionales. Pero luego también creo que es muy importante, he recuperado tiempo para hacer ejercicio. A mí me ha gustado siempre andar en bicicleta y en los 6 años que dejé la actividad, digamos, profesional, pues he disfrutado, he cruzado el Atlas con amigos en bici de montaña, he subido con mi hermano que está por aquí y otros amigos en las Dolomitas, hace 10 días he corrido la Beovia, es decir, otro mundo de espacio, siendo una persona que no soy ningún atleta, lo puede hacer cualquiera. Es decir, que encarar la vida con una actitud de que la edad no hay que asociarla a la fragilidad, me parece muy positivo. Y luego el mundo de los nietos, que también lo estoy descubriendo y disfrutando muchísimo. Ajá. Iñaki, tú y Luis, os une mucho el mundo de la tecnología, ¿no? De hecho, habéis estado hablando justo al encontraros hoy, ¿no?, de todas las cosas en las que coincidís. Aquí realmente hay dos personas concretamente con las que en esta etapa nueva colaboro. Por un lado es con Mari Carmen en Matía y por otro lado también coincido con Ignacio, con Iñaki en Tecnalia, en la división de salud, ¿no? Yo quizás la vida mía se ha dividido, vamos a decir, desde la previa, la anterior, la activa, vamos a decir, y en la que a final de mes cobrabas, en 2 partes, ¿no? Una parte industrial, mundo empresarial, prácticamente 20 años, y otros 20 años, vamos a decir, independientemente de otras cosillas al principio, cuando terminas la carrera, pues en el mundo de la investigación. En el mundo de la investigación concretamente han sido los 2. Y a partir de ahí, pues bueno, quizás conectando con la vivencia que tenía en la primera etapa, pues la Cámara de Comercio ha sido un entorno en el que he estado muy involucrado durante bastantes años, y a partir de ahí, pues bueno, lo que es Matía, de alguna forma colaboro con Matía en el contexto del patronato como una entidad asistencial de primer orden, y luego también en Tecnalia, de donde ya procedía en sus orígenes, vamos a decir, porque yo dirigí Fatronic en su momento, que luego fue una parte de uno de los centros de Tecnalia, ¿no? A partir de ahí, APTES, Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, colaboro también con Naoishi en algunos temas, y los nietos, que yo creo que es una cuestión común, un denominador común que tiene esta mesa, ¿no? O sea, yo la verdad es que con ellos pues disfrutas, igual que decía Teresa, o igual decía Iñaki, o decía Mari Carmen, ¿no? Pues fantástico, ¿no? Ese es un poco. Bueno, que no os aburrís y disfrutando un montón. Me gustaría haceros la siguiente pregunta sobre el término jubilarse, ¿no? Porque con todo lo que estamos abordando y los cambios bueno, pues que se están llevando a cabo y que se están impulsando, ¿no?, sobre un envejecimiento activo, jubilarse. La palabra jubilarse he mirado en el diccionario de la Real Academia de la Lengua y me he quedado con 2 acepciones, a ver qué os parecen. Dispensar a alguien por razón de su edad o decrepitud de ejercicios o cuidados que practicaba o le incumbían. Y la otra es desechar algo por inútil. ¿No está empezando a estar un poco de modé la palabra jubilarse en nuestra sociedad? Bueno. Bye. Bueno, esto ya es un diálogo abierto. Se utiliza todos los días y en muchos entornos, y últimamente yo diría que muchísimo más las asociaciones de jubilados y pensionistas, los jubilados se utiliza muchísimo. Lo que pasa es que es un término que yo creo que la Real Academia de la Lengua, a través de los comités que tiene, y invito también a Euskaltzaindia que lo haga, o al equipo de Orotariko Euskaliztegia, a que lo haga también para el euskera, es decir, esas 2 acepciones hoy en día son insuficientes, inadecuadas, porque no responden a lo que hoy en día es el perfil del jubilado, de la jubilada. Yo creo que se impone una revisión, sinceramente. Yo creo que, vamos a decir que el término jubilado no me siento bajo ningún sentido, pues de alguna forma no soy minusvalorado. Y yo la verdad pienso que yo en este momento cuando digo jubilado soy jubilado cronológico, porque eso de que la Tierra dé una vuelta alrededor del Sol y te marquen un dígito más, pues es cronología pura. Pero yo pienso que esta es la otra parte, de alguna forma diríamos que es la biológica, ¿no? Y me baso un poco en datos que siempre estas universidades americanas suelen hacerlas, en las cuales la Universidad de DAC, en este caso concretamente, hizo un estudio en el cual a los 26 años empezaba uno ya a envejecer.
porque ya empezaban las células, ya no se podían de alguna forma, digamos, recuperar, ¿no? Entonces, yo en este caso concretamente, cuando nos den el carnet de jubilado biológico, seguramente yo calculo que en este momento pues no pasará de los 50 años, en esa línea más o menos, ¿no? Pero yo pienso que es una diferencia importante. Lógicamente el tema ese va unido un poco también a que verdaderamente tengas una actividad, ¿no? O sea, el tema de que a los 65 años, 64, 63, depende cuando uno se jubila, le cierran la puerta de alguna forma, diríamos, de toda una trayectoria histórica y te encuentras en el campo, te encuentras fuera. Pues bueno, yo pienso que lo tienes que preparar, lo tienes que verdaderamente, de alguna forma, digamos, acomodarte a esa situación y verdaderamente, pues bueno, ahora hemos comentado un poco las actividades que tenemos y en las cuales podemos, de alguna forma, digamos, también aportar valor. Yo creo que es clarísimo que ese tema así. El término jubilado, pues que bueno, que está fuera de moda, etcétera, a mí, por lo menos personalmente, no me molesta. Vamos. ¿Y qué se podría utilizar? Yo creo que ¿Qué os a mí gustaría? me pasa un poco parecido. No me ofendo cuando alguien me dice que es jubilado, pero yo creo que es un término que es inadecuado como otros. O sea, si miramos la clasificación en etapas de la vida, pues se identifica la época de aprendizaje hasta los 18, 20, ahora quizá más años, la época productiva y la época de la jubilación. Y yo creo que esa definición de etapas ahora mismo es absolutamente incorrecta, ¿no? Y oyendo la presentación de esta mañana y sabiendo que la expectativa de vida pues se va a acercar a los 90, 100 años, el aprendizaje no puede circunscribirse a una etapa concreta de la vida. O sea, tenemos que aprender en todo momento, aparte que es una de las actividades más placenteras que hay, ¿no? La curiosidad por aprender, ¿no? Igual que el trabajar activamente, tampoco se puede porque habrá que modular la etapa laboral en las empresas, ¿no? Que quizá eso luego podemos hablar un poquito más. Y el término de jubilación lo mismo, o sea que los tres términos yo creo que son inadecuados. Entonces hay que demostrar día a día que no aplica con el comportamiento que tenemos. Bueno, la verdad es que, o sea, vistos vuestros perfiles, sois personas, estáis aquí porque sois modélicas, ¿no? Pero no todo el mundo es como vosotros. Tú has dicho, Luis, que lo importante o lo que está en juego no es aportar valor, y con las perspectivas que tenemos de que cada vez va a haber más personas mayores en nuestra sociedad, no sé, ¿qué es lo que esperáis o qué cambios esperáis que se puedan ir dando? Koldo. Yo pienso que generalizamos en exceso que verdaderamente las personas mayores queremos tener una vida activa. No se puede generalizar porque hay personas, nosotros en nuestro ejemplo no se puede generalizar porque hay personas que verdaderamente no quieren hacer nada, porque bastante han hecho a lo largo de la vida. Luego, cuando decimos un envejecimiento activo, verdaderamente estamos desarrollando probablemente unas actividades, unos proyectos, unos programas dedicados sobre todo a la gente que está medianamente, diría yo, bien. Y no planteamos un envejecimiento activo a ese colectivo que tiene unas dificultades, que no es el de antes y que no sabemos convivir con ella. Lo cual, verdaderamente, también hay que tratarlo con mucho mimo, de que, ante las cifras que ha dado el diputado general, vamos a tener una sociedad envejecida, una sociedad con un gran impacto de la dependencia, una sociedad donde el mayor impacto de la dependencia es el tema del Alzheimer o enfermedades similares, y ahí lo de envejecimiento activo hay que potenciarlo, pero todavía estamos en el punto cero, todavía estamos en el kilómetro cero. ¿Y tú qué crees que se podría hacer? Pues para potenciarlo. verdaderamente cuando hablamos de jubilación o de envejecimiento, lo de jubilación, yo como ya se ha hablado bastante, cuando hablamos de envejecimiento activo, cuando hablamos de que esas personas tienen que tener una actividad, yo creo que la actividad hay que mantener hasta la gente que está encamada. ¿Por ejemplo? Porque la gente que está encamada puede tener una actividad física, bien por propios recursos o bien por recursos mecánicos. Es que no nos lo estamos metiendo a ese abanico de un 30% de personas mayores de 80 años que dentro de 10 años van a estar con algún tipo de
de demencia, Alzheimer, otro tipo de enfermedades similares. Y ese es el gran vacío. Yo estoy igual, sobre todo, condicionado a esa vivencia de 19 años que he dicho antes. Y yo, desde luego, me preocupa que se hagan estos programas de envejecimiento activo y se exterioricen, se magnifiquen estos programas y se deje un poco de lado el que verdaderamente, y es uno de los objetivos, deseos y sueños que tengo con el proyecto Adinberri, que verdaderamente yo aplaudo el proyecto Adinberri y verdaderamente que sea capaz de tener en cuenta también a esas personas no escuchadas, porque ellos no nos pueden transmitir, pero verdaderamente que necesitan un envejecimiento activo. Y antes se ha comentado en el ponente anterior, las personas que padecen la enfermedad y el cuidador, sobre todo cuidadoras, por desgracia, cuidadoras que verdaderamente han visto también, se han visto encerrados entre cuatro paredes sin un envejecimiento activo. Teresa, ¿cuáles son tus propuestas para un envejecimiento activo? Pero bueno, la verdad es que hay 6 ámbitos de oportunidad de diferentes que se han identificado en Adinberri, pero ¿por dónde tirarías? ¿Qué te gustaría que cambiase de aquí a 2031, en el que se prevé que haya pues muchísima más gente, como hemos visto las cifras que se nos han dado, muchísima más gente mayor? No sé, como a mí me interesa todo lo que tenga que ver con cambio, todo lo que tenga que ver con nuevas propuestas, entonces yo la verdad que lo recibo muy positivamente. Y me parece también que hay que trabajar mucho para que toda la gente que se jubila pueda tener una vida digna. A mí es lo que me parece importantísimo. Entonces, todo lo que sea en esa dirección, yo creo que se tiene que inventar muchísimas más cosas. También a mí me parece que hay que ir en contra de lo que puede ser el meter a la gente jubilada como en la misma horma, ¿no? Por eso la diversidad yo creo que es importantísima. Y luego también las nuevas propuestas. Yo creo que a mí, desde luego, no me parece bien que la gente envejezca en solitario, en soledad. O sea, yo creo que eso es como si dijéramos el mayor pecado que podríamos consentir en nuestra sociedad. O sea, todo lo que sea trabajar en esa dirección, yo creo que sí. Y luego también a mí me parece muy importante lo que se desarrolló ya en los países nórdicos, que era esa idea del cohousing, o sea, la idea también de envejecer en colectivo. Y muchas veces no necesariamente en el núcleo familiar, sino en otros núcleos que estén adaptados y que la gente pueda desarrollar todavía las actividades y los deseos y los intereses. Y yo creo que lo de las viviendas en soledad, aunque estén muy bien, yo no estoy de acuerdo con eso. Sí que estoy de acuerdo con ese otro modelo que, bueno, pues puede ser a través del cooperativismo o de esa idea de envejecer con otras personas en dignidad y también dando todos los frutos que aquí se han ido ya mencionando, de todas unas vidas de entrega, de trabajo, de dificultades. Y para mí eso es el problema mayor. Y yo en estos momentos sé que hay, por ejemplo, pensiones que son indignas. Y a mí es que me hacen casi llorar al pensar que una persona tiene que vivir en su casa con esa pensión indigna y también igual en una casa que no está en las condiciones que debiera de estar. Mari Carmen, se ha puesto muchas propuestas encima de la mesa. Si quieres añadir algo más o comentar alguna de las que se han puesto. No sé si voy a ser capaz de resumir y de ordenar todo lo que me bulle, ¿no? Creo que creo que nos lleva indefectiblemente a tener una mirada, yo diría que de algo que es poliédrico, hacia algo que es poliédrico. Ha salido el tema de la vivienda. Yo creo que hay, desde la persona que quiere vivir en su propia casa, etxean bizi, edo etxean bezala,
como en casa, que también estamos trabajando en eso. La soledad entendida de diversas maneras. Una es la soledad no elegida, que raya con el abandono o con el aislamiento, y hay también soledades elegidas que tienen también su parte, diríamos, de compartir horas de la vida en otras actividades, etcétera. No puedo entrar en detalles. Está la parte intergeneracional. Veo que hay, y me alegro muchísimo de ello, jóvenes en este congreso. Eso también es muy importante. Es decir, está la parte del cuidado también, el cuidado a los demás, pero el cuidado de nosotros mismos. Voy a echar por un momento la mirada atrás. La mirada atrás, ¿por qué razón? Bueno, pues porque ya tengo unos cuantos años y porque también me ha tocado, pertenezco a una familia de personas longevas y he podido conocer de muy cerca el devenir de las vidas de esas personas longevas que han muerto nonagenarias. Mi padre, mi madre, mi suegro, mi suegra, los tíos, en fin, gente que nació en la década antes durante la Primera Guerra Mundial, vamos a decir. Y yo creo que mi mirada es, respecto a lo que tenemos ahora, mi mirada es de optimismo. Miro hacia atrás, veo lo que tenemos hoy y la verdad es que, solo un ejemplo, desde el punto de vista veo que hay algunos geriatras por aquí. Yo recuerdo que en mi pequeño pueblo de Ormaiztegui, las personas mayores que tenían algún trastorno, alako baserritan, bai, gaizki hemen dau, falta de riego dauke. Y lo del falta de riego era algo que sufría muchísima gente y era lo que hoy tiene nombre. Tiene el nombre de Alzheimer o tiene otros nombres, ¿no? El cuidado. Casi había personas que eran objeto de chanza y de burla, falta de riego, y casi te reías, o te reías directamente porque, uy, hace ateraldik egiten ditun. Bueno, el avance extraordinario en todo lo que tiene que ver con la vivienda, con el concepto de cuidado, y me refiero, por ejemplo, a las mujeres. El cuidarse no estaba bien visto. Habíamos venido a un valle de lágrimas. Las mujeres no hacíamos deporte, porque hacer deporte era pecado. El ocio, lejos de mí el ocio. Es decir, todo eso lo hemos vivido aquí hace todavía muy pocos años. Yo lo he conocido y lo he vivido. El cambio, por lo tanto, es cualitativamente impresionante, impresionante. Y podría ir citando más cosas. Respecto del cuidado, por ejemplo, yo creo que en estos últimos años, hace 20, 25 años, empezamos a ver, yo me acuerdo, me llamaban sobre todo la atención las mujeres que caminaban a paso rápido, 2 o 3 mujeres o 4 mujeres, y se empezó a decir, es que el médico les dice o les han dicho que, yo pensaba, pues merece la pena, porque son mujeres que nunca han tenido la oportunidad, por no pertenecer a una clase alta, de hacer deporte o hacer otro tipo de actividades. Bueno, hubo un cambio cualitativo en la atención a las personas y en la toma de conciencia de cada una de las personas sobre su cuidado personal. Eso no es pecado. Hay que quererse un poco para querer a los demás. Y es el cuidado en el ejercicio físico, es el cuidado en la alimentación, es el cuidado en las aficiones, es el cuidado en el compartir tu tiempo y los posibles hobbies que puedas descubrir con otras personas. Es decir, yo he hecho la mirada atrás y creo que el cambio ha sido enormemente positivo. Yo me alegro muchísimo de ello, mucho, mucho. Que en el pueblo de Beraste y otro pueblo pequeño de Guipúzcoa haya checuandres de caserío, octogenarias que vayan a hacer yoga. A mí me parece genial. Me parece genial y eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo allí y en otros muchos lugares. Bueno, son pequeñas pinceladas con las que quiero ilustrar el cambio que se ha producido. Me parece que tenemos que cuidar mucho la relación intergeneracional. Los achona, amona, abuelos, nietos, jóvenes de la familia, jóvenes de centros escolares, todo eso lo tenemos que cuidar mucho. Pero también tenemos que prestar atención, ahora miro hacia el futuro, y el profesor Julio Pérez nos ha dado claves muy interesantes. Creo que estamos a tiempo, soy optimista, a tiempo por toda la experiencia que hemos ido acumulando de dar una respuesta acorde
con los retos que nos presenta el futuro, con todos los datos que el diputado general también ha mencionado, ¿no? Yo soy optimista, creo que estamos desarrollando, trabajando, acumulando una experiencia muy interesante, con una inquietud palmaria sobre este futuro que lo tenemos ya tocándolo con las manos. Falta de riego horri aurre egiteko, aurrera pauso itzelak eman ditugu, ezta? Vosotros que coincidís en tantos patronatos de centros tecnológicos, no sé si hay algún proyecto para atender el envejecimiento de las personas que os llame la atención y que os resulte especialmente esperanzador. Yo, en el contexto que conozco, concretamente dentro del marco de Tecnalia, hay toda una división trabajando en diferentes ámbitos y, por supuesto, que hay uno relacionado con el envejecimiento, todo aquello que se refiere a temas de alguna forma, diríamos, asistenciales, temas de alguna forma de rehabilitación, temas de desarrollos de alguna forma, diríamos, para soluciones de tipo cognitivo, contra el ictus. O sea, hay una serie de proyectos muy claramente identificados y definidos dentro de este contexto, ¿no? Y yo creo que eso es de alguna forma, diríamos, el camino y es un poquito el andar del tema, ¿no? Yo pienso que la tecnología tiene un rol importante también que jugar, siempre que la tecnología la entendamos como un medio y no como un fin, porque la tecnología es trepidante hoy en día y nos pasa en muchas ocasiones y se queda ahí aparcada en otras, pero hablar hoy en día de Big Data, hablar del Internet, hablar de robótica o cualquier tipo o inteligencia artificial, etcétera, son conceptos de alguna forma, diríamos, que están muy integrados en los contextos de alguna forma, diríamos, del propio centro, pero que van desgranándose de alguna forma, diríamos, en proyectos que poco a poco se van aplicando y van introduciendo en esos mercados y que están dando lugar, además, no solamente a productos que dan solución a problemas que puedan existir, sino además también a generación de tejidos industriales. A fin de cuentas, Guipúzcoa es un territorio en el que tenemos una serie de sectores industriales muy arraigados, muy importantes, como puede ser máquina herramienta, etcétera. Pero ese mismo conocimiento que existe en esas materias es perfectamente también luego aplicable en otros contextos en los que aparece el tema de la salud. Hace muy poco ha aparecido en prensa, concretamente de Tecnalia, en este caso concretamente la División de Salud, que está haciendo un desarrollo de robótica para una intervención del tipo Da Vinci, que todos más o menos conocemos, pues desarrolla un proyecto, un desarrollo también tecnológico para un mundo concretamente totalmente diferente para Estados Unidos, para concretamente manipular material radioactivo, ¿no? O sea, pero es una tecnología en la que se ve. La máquina herramienta tiene un conocimiento muy importante y realmente, el centro al que yo dirigía en su tiempo, que era Fatronic y que hoy en día es Tecnalia, nosotros cuando surgimos y atacamos un poco el tema del entorno de la salud, veníamos 100% máquina herramienta. O sea, la máquina herramienta hoy en día en Guipúzcoa es un soporte súper importante, pero que además es padre de muchas criaturas, ¿no? Desde ese punto de vista. ¿Estamos haciendo los esfuerzos tecnológicos que hacen falta? Yo creo que sí, pero quizá en el enfoque habría que abrir el espectro un poco más. Yo creo que la industria al final se enfoca según la demanda que tiene. Y ha habido, en el mundo de la tecnología sanitaria y sociosanitaria que va pegada a ella, ha habido un enfoque tradicionalmente a resolver problemas agudos de salud, que está muy bien y ha habido mucho éxito y eso es una de las razones que está haciendo aumentar la esperanza de vida, ¿no? Pero ha habido una dejación de actuar en el área preventiva. O sea, si fijamos la inversión tecnológica que se dedica al mundo de la prevención es despreciable, estamos hablando del 2 al 3%. Y ahora hay iniciativas, por ejemplo, el Sistema Nacional Británico hace unos meses ha lanzado un proyecto ligado precisamente con el envejecimiento para hacer un cambio de foco y enfocar la tecnología más a la prevención. Y para el año 2035 ha puesto un reto que es conseguir que los ciudadanos británicos tengan 5 años más de buena salud, no 5 años más solo de vida, sino de buena salud, y además con una importante resolución en la desigualdad que hay, porque se ha comentado que efectivamente el mundo es desigual, no solo al nacer, sino también cuando se llega
etapas más frágiles de la vida, y eso es un área donde todos, el gobierno, la sociedad, la industria y las personas tenemos que hacer para que eliminemos esa desigualdad, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, yo creo que ahora hay una oportunidad que también se puede atraer a Adinberri, una oportunidad de invertir en aquellas tecnologías que se enfoquen más en la prevención. O sea, que todo el mundo conoce ahora las posibilidades de las tecnologías de comunicación, los dispositivos que llevan muchos jóvenes para tener autocontrol de su salud, y hay unas enormes posibilidades de conectar esa información, extraer datos que ayuden a enseñar a la gente a cuidarse más, y a los médicos a extraer información más precisa para el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, os voy a lanzar otra pregunta, pero de todas formas, si queréis responder a algo que ya se... Michael, pues venga, luego la lanzo. Yo creo que el tema del avance, yo tengo mis reservas. Hemos avanzado, pero yo creo que podíamos haber avanzado más. ¿Por qué podíamos avanzar más? Porque verdaderamente no hemos sabido trabajar. Nos hemos guiado más por el quién dice antes de qué es lo que dice. Nos hemos guiado más en quiénes están planteando un proyecto ante qué proyecto están planteando. La prueba está hoy. Un proyecto Adinberri que yo pienso que una de las filosofías de Adinberri es que verdaderamente aprendamos a trabajar horizontalmente, pero hay colectivos y personas que todavía dicen que son participativos, que quieren interactuar, pero siempre que ellos estén en la cúspide de la pirámide. Es decir, yo noto ausencias hoy aquí. Hace falta un pacto social y un pacto político ante problemas como el envejecimiento, problemas como se ha comentado, la dependencia, la fragilidad, etcétera, etcétera. No podemos andar, el mundo asociativo o la sociedad civil no puede estar a expensas de que verdaderamente quiénes impulsan, sino qué es lo que se impulsa. Y todos a una. Es decir, hemos avanzado, pero hay que hacer una autocrítica. Esta sociedad guipuzcoana, que tanto decimos que es solidaria, hay mucho movimiento asociativo, etcétera, no sabemos trabajar, interactuar. Interactuamos verdaderamente cuando nos sentimos en la cúspide de la pirámide. Y verdaderamente hay que aprender, dejar esos egos y aprender en un plano horizontal, porque hay un objetivo importante. Y nos tiene que mover ese objetivo importante, que es preparar entre todos, mayores, medianos y jóvenes, esa sociedad del futuro que nos espera. Bueno, llevamos 2 años ya trabajando en Adinberri, ¿no? Poniendo encima de yo la mesa Adinberri propuestas. es mi gran sueño. Aparte de que es en la zona donde yo vine a vivir con 12 años, pues es mi gran sueño, verdaderamente. Yo creo en el proyecto. No es que crees en las personas, pero no me guío en apoyar el proyecto y participar por quién lo está diciendo, sino porque el mensaje y lo que se quiere obtener y ese objetivo que tenemos. Pero vuelvo a insistir, todos a una, si no, poco vamos a avanzar. Bueno, eso es lo que estamos buscando, Luis. Suscribo todo lo que dice Koldo. En todos estos tipos de proyectos, y Adinberri es un ejemplo, y la verdad es que en el momento en que juntamos, de alguna forma diríamos, diferentes perfiles de asistenciales, tecnológicos, etcétera, en una misma mesa, yo históricamente, en la actividad que he tenido anteriormente en mi vida laboral, hay una cuestión que se suele decir que es la colaboración, ¿no? O sea, el colaborar. Colaborar yo creo que es corto. Colaborar es que yo pongo mi conocimiento, Iñaki pone el suyo en la mesa, los dos nos juntamos y hacemos... O sea, pero el cooperar, de alguna forma diríamos, que yo pienso que es la palabra adecuada, en la cual tú pones de alguna forma tu conocimiento junto con el del otro y a su vez ambos generamos un nuevo conocimiento, yo creo que ahí tenemos un déficit. Yo creo que de alguna forma diríamos, tenemos que aprender más en esta sociedad nuestra para avanzar, sobre todo más, para optimizar los recursos económicos fundamentalmente han solido ser, o los del talento que también pueden ser, y de alguna forma debemos ir al unísono. Adinberri va a ser, lógicamente, un centro piloto, pero yo espero que Adinberri al final sea un ecosistema que tengamos en toda Guipúzcoa, ¿no? Entonces, para conseguir eso, y además lo más rápidamente posible, porque todo es muy veloz, insisto, y los recursos económicos son los que son,
pues verdaderamente va a hacer falta con mayúsculas esa palabra de cooperación, ¿no? Porque yo pienso que los egos, efectivamente, como dice Koldo, y el tema de la humildad, yo pienso que muchas veces nos suele faltar. No somos bilbaínos, no estamos al oeste del Deva, pero... Bien, bueno, tenemos muchas preguntas del público. Vai. A mí me gustaría mencionar algo en relación a la ciudad. A mí siempre me ha fascinado, bueno, el estudio de la ciudad, y como antropóloga social, pues siempre me he fijado en cosas que son igual muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, los ritmos de la ciudad, ¿para quién están orientados? Yo observo que cuando gente mayor o que gente que tiene unas dificultades al andar o así, quiere pasar muchas veces de un sitio a otro, le coge el semáforo en medio. Porque los semáforos, ¿para quién están dirigidos? ¿Son para los coches? ¿Son para los peatones o las mujeres que pasan? Otra cosa es las aceras. Las aceras en estos momentos ya no se sabe de quién son. Si son de las personas que utilizan la bicicleta, si son las personas que caminan, si son las personas que van a cruzar. Entonces, a mí me parece que hay que hacer una reflexión sobre la ciudad, pero la ciudad que integra, la ciudad que saca de los, como si dijéramos, de la oscuridad problemas que están como se llama, ocultos, pero que son pequeños. O sea, yo eso es lo que pediría. Y luego también, por ejemplo, cuando se quitó el pase que daba, me parece que eran, no sé si eran 4 euros al mes o lo que sea, pues se quitó, o sea, se quitó de repente. También, ¿El pase? ¿Qué pase? Sí, era un descuento que si tú habías utilizado durante un mes la tarjeta, entonces luego podías recuperar 4 euros. ¿Pero la tarjeta de? La tarjeta del autobús. Ah, del autobús, vale. Bueno, porque a mí lo que me interesa mucho es el transporte público, porque también las personas, en la medida que nos jubilamos, muchas continuamos conduciendo, otras dejamos de conducir, y entonces la ciudad, como si dijéramos, se nos hace mucho más pequeña, ¿no? Entonces yo eso reivindicaría, ese estudio desde la perspectiva de las personas mayores y también de personas que no siendo mayores, pero que tienen igual algunas dificultades a la hora de poder utilizar la ciudad en pleno, porque la ciudad nos pertenece. Ya, es que hay que integrar distintos ritmos, ¿no? Porque por un lado va el ritmo cada vez más veloz, ¿no? Bueno, y el que acabas de decir tú, o sea, el semáforo para peatones, ¿no? ¿Para quién está hecho? Bueno, tenemos muchísimas preguntas del público que me apetece trasladaros. Hay una asistente anónima que dice, más allá de la asistencia, ¿hay pensado algo para que la experiencia y el conocimiento de las personas mayores no se pierda? Ahí tenemos un tesoro que estamos perdiendo. ¿Estáis de acuerdo? Hay un tema que quizás no hemos comentado aquí, pero que es el tema de la formación. Está claro que cada vez las personas solitarias, personas aunque sean igual matrimonios, como decía Julio antes en su presentación, pero de alguna forma diríamos son gente que necesita en casa algún tipo de ayuda. Yo pienso que por un lado esa asistencia, de alguna forma diríamos, hay que concienciarse de que la formación de personas, sobre todo además quizás yo diría en la fase preventiva, ¿no? En la fase, como decía antes Ignacio, preventiva, de que nosotros tengamos en este momento en casa una persona que nos pueda igual ayudar, si somos personas deficitarias, de alguna forma digamos, para que nos pueda ayudar para podernos igual tomar la atención. Los temas de alguna forma diríamos cardíacos es uno de los aspectos más importantes de pacientes, etcétera y demás, ¿no? Yo pienso que el tema de la formación, hay formación profesional en este momento en Euskadi, muy importante y buena, pero yo tengo la sensación de que es insuficiente. Yo pienso que el apartado concretamente, teniendo en cuenta sobre todo este tsunami, por así decirlo, del envejecimiento, yo pienso que habría que refortalecer y tener gente preparada. Hay que muchas veces, claro, esta gente, eso se enlaza muchas veces con la inmigración. En la inmigración, en este caso también, pues bueno, otra fórmula, y que estás pensando en ser futurista, pues podríamos formar personas de alguna forma, digamos, en origen, no aquí en destino.
Es una idea que dentro del propio Gobierno vasco en su día tuvo su tratamiento, ¿no? en algún momento, ¿no? Entonces, yo pienso que un poquito todo este tema de la asistencia, desde la perspectiva mía, es importante porque es un tema preventivo que ayuda, pero yo creo que la formación es un aspecto también muy importante a desarrollar. Mari Carmen, tú que has estado tantos años en la administración pública, claro, en 10 años se va a jubilar el 70% de la plantilla de las administraciones vascas. ¿Crees que se están haciendo bien las cosas o en qué se podría mejorar para transferir este saber este conocimiento súper valioso? Yo no soy el señor Erkoreka, consejero de Gobernanza y responsable de la función pública, pero en cualquier caso creo que estaríamos en un momento adecuado, si hay arrestos para poder hacerlo, para revisar el modelo de función pública que tenemos. Hace poco leía que Pedro Miguel Echenique se mostraba crítico haciendo una reflexión sobre sus años de consejero, sobre el modelo de función pública que se instauró entonces, ¿no? Yo pienso, independientemente de lo que haya dicho recientemente y está publicado Pedro Miguel Echenique, que puede ser muy importante una reflexión sesuda, seria, lo más objetiva posible, lo menos demagógica posible al respecto. En cualquier caso, a todo lo que se ha dicho yo querría añadir algo. Creo que tenemos que tener claro, tanto desde el punto de vista médico-geriátrico, de servicios, formación, tecnología, robótica, todo lo que vamos diciendo, que el objetivo es la atención integral centrada en la persona. Nunca nos podemos olvidar de eso. Y cada persona, sea hombre, sea mujer, sea más mayor o un poco más joven, cada uno de nosotros y de nosotras tiene su propia historia de vida. Y cuando las personas nos vamos haciendo mayores, incluso Koldo está en permanente contacto con personas y familias afectadas por el drama del Alzheimer, cada una de esas personas, esté enferma o esté cuidando, sea cuidadora, tiene su propia historia de vida. Yo creo que esto es como el shirimiri que parece que que nos va calando. Bueno, pues eso, atención integral centrada en la persona. Y la historia de vida de las personas no puede quedar al margen de ninguna de las maneras. Eso tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con el respeto, con la autonomía de todas las personas, sea cual sea la situación en la que estemos. Yo invitaría a leer un documento que tengo entre manos, que fue realizado hace 2 meses por el equipo de Matía Instituto A, el pequeño instituto de investigación, pero pequeño cuantitativamente, cualitativamente yo creo que es importante porque tiene unas características propias que hay que tener en cuenta. Publicó de acuerdo con la obra social de la Caixa, un documento que se titula «Cuidar como nos gustaría ser cuidados». Para mí no hay ni una palabra, ni una coma, ni un punto, nada que esté de sobra. Pero habla de la transversalidad, entre otras cuestiones, y la transversalidad. Para dar respuesta a las necesidades que genera la dependencia, es necesaria la implicación e intervención de distintos sectores sociales y áreas de conocimiento: salud, servicios sociales, empleo, diseño urbano, vivienda y educación. Este trabajo transversal suele producir iniciativas interdisciplinarias enriquecedoras. Creo, por lo que yo he podido leer sobre Adinberri, sobre lo que he podido escuchar, creo que las cosas van por aquí. Y me alegro muchísimo de ello. Por ejemplo, en cuanto a formación, solo un detalle. Aquí tenemos representantes de distintas asociaciones e iniciativas que tienen que ver con el aprendizaje, la formación, eso que se decía, aprendizaje para toda la vida y no sé qué más cosas, donde a veces entendíamos qué es lo que se pretendía y otras veces no tanto, intuíamos. Pero creo que tenemos toda una serie de actividades e iniciativas, repito la palabra, que tienen que estar con eso muy claro. ¿Cuál es la razón de ser de todo lo que hagamos, de todas las cosas que hemos ido desgranando los que estamos en esta mesa o en este coloquio? Atención integral centrada en la persona. Y atención, no nos olvidemos,
de nosotros mismos. Yo cuando hago autocrítica, y en esto estarán de acuerdo muchas personas de mi generación, sobre todo mujeres, me hago autocrítica porque no he sabido cuidarme, no he sabido quererme. Y eso tiene unas consecuencias personales y en tu entorno. Creo que en eso también estamos avanzando y creo que cuando, una vez utilizo el término jubilación, seamos pensionistas o estemos jubilados, cada vez somos más conscientes del autocuidado, en beneficio nuestro y también de Osakidetza. Producimos menos problemas y somos capaces de reducir el gasto, pero aparte de eso, el bienestar. No es pecado estar bien, es bueno estar bien, para uno mismo y para los demás. Y si tú tienes que cuidar y tienes que ayudar y tienes que cooperar, colaborar, en la medida en que estés bien, puedes hacerlo mejor. Y por otra parte, el hecho de ser cuidador, todos tenemos experiencias, Koldo Ulestia muchísimas. El hecho de ser cuidador consume y pide mucha energía y pide mucha comprensión. En fin, hay toda una serie de cuestiones que no las podemos dejar de lado y a pesar de que yo me he manifestado optimista respecto del futuro, y así lo soy, creo que tenemos que tener una gran sensibilidad para observar e identificar este mundo poliédrico. Y hay que poner muy en valor la figura de la persona cuidadora que, bueno, nos quedan pocos minutos, entonces si podemos hacer ya unas últimas intervenciones muy breves. Creo que Teresa, bueno, espera, le acabo de ver antes a Koldo, luego Teresa. Remarcando o subrayando o dando la importancia que tiene la atención central de la persona, pero claro, en todo el ámbito de la vida, ¿no? Todavía seguimos con la educación con unos programas generales. Él habla de 30 chavales o chavalas, 30 alumnos que tienen la misma programación. No se está centrando en la persona. Hay niños de altas capacidades que requieren una atención personalizada. Hay otros que tienen dificultades también. Y a lo largo de la vida, en todos los ámbitos, estamos con unos protocolos generalistas. Vas a un ambulatorio y la sala de espera, todos tienen que estar allí. Y la persona con Alzheimer no puede estar mucho tiempo. Encima la sociedad le mira de malas formas, porque fíjate, este hombre que anda dando paseos y dando brincos por aquí. Entonces, tomemos con seriedad si el discurso es ese, tomemos con seriedad de que todo lo diseñemos alrededor de la persona, tal como ha planteado Marica. Teresa. Yo quería recalcar algo que tiene que ver también con valores que se han ido transmitiendo, ¿no? Que tiene que ver con la memoria. Entonces, la memoria como desencadenante de conocimientos. Entonces, las personas mayores tenemos verdaderamente memoria, en la mayor parte de los casos igual no lo hemos perdido, ¿no? Y memoria además de hechos que ocurrieron y que en muchos casos se silenciaron. Por ejemplo, mucho que tuvo que ver con la guerra civil. Ha habido un silencio, hubo un silencio fortísimo, pero luego también acerca de costumbres, acerca de haceres, acerca de, como si dijéramos, de cuentos, o sea, toda esa memoria. Y yo, desde luego, invitaría a la gente joven a que descubran esos tesoros, ¿no? Porque además esos tesoros, si no, se van a perder. Y entonces perderemos mucho que se ha vivido y que entraña también valores que se han mencionado, pero que, como si dijéramos, han quedado ahí, ¿no? Y muchas veces no, es que son cosas de las personas mayores. Entonces, yo recalcaría mucho ese trabajo y que la gente mayor lo podemos hacer, pero en colaboración con la gente joven, porque sería el tesoro, como la transmisión de aquello que se ha vivido, que se ha valorado y que en muchos casos ha quedado, como si dijéramos, silenciado y escondido. Bueno, ya habéis dicho, creo que Mari Carmen ha dicho que hay muchísimas personas jóvenes, no sé si como último mensaje, bueno, con lo que queríais decir, pero si les queréis trasladar algo también muy valioso, estas dos últimas intervenciones de Luis y Iñaki, bueno, si no queréis decir algo más brevemente. Quizás
me voy a recitar una frase de una persona que hoy ya no está aquí entre nosotros, que era José Miguel Azcoitia, y que colaboró mucho en este proyecto, y que me decía un día, Luis, el tema del envejecimiento hay que interiorizarlo como si fuese el cambio climático, ¿no? Luego lo he visto que esa frase ha salido también en otros contextos, pero yo pienso que esa es una realidad y yo pienso que eso es un mensaje quizás sobre todo a los jóvenes, a la sociedad en general y sobre todo también al entorno más político, ¿no? Y quizás recalcar un poco lo que he dicho anteriormente. Yo creo que Adinberri es una gran oportunidad, es un gran reto y es una gran oportunidad y la cooperación, yo pienso que Raquel, que está por ahí, pues bueno, va a tener que trabajar fuertemente en este proyecto de una forma, digamos, para que la colaboración sea cooperación, para que realmente cooperemos con mayúsculas, ¿no? Desde la humildad. Desde la humildad. Lo has dicho. Efectivamente, lo he dicho Sí. también. Iñaki. Pronto. Mi recomendación para estos jóvenes es que lo primero se crean que su expectativa de vida va a estar muy próxima a los 100 años. Y eso va a suponer un cambio radical en su proyecto de vida y deben de empezar a pensar sobre ello ya. El modelo tradicional que hemos vivido nosotros, de que antes mencionaba, de estudiar, meterte en una empresa, yo he estado 40 años trabajando en la misma empresa, mucha gente, es un modelo que yo creo que no se va a reproducir. O sea, el ritmo de cambio tecnológico que hace ahora, yo creo que hace muy inviable el que uno desarrolle una carrera profesional toda su vida. El que uno sepa claramente por dónde van a ir los derroteros. Entonces tendrán que plantearse proyectos mucho más flexibles, presionar para que el mundo laboral adopte formas de trabajo diferentes, con años sabáticos, con temporadas de reflexión, para que cada uno pueda reconducir una vida que va a ser mucho más larga que la que hemos vivido nosotros, o que vayamos a vivir, y la que han vivido nuestros antepasados, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un reto, que hay muchísimas incertidumbres. Sí me ha gustado la presentación del diputado general, que en algún momento hablaba de experimentación, ¿no? En todo este proceso de abordar este crecimiento de la longevidad, yo creo que no hay respuestas, hay que planificar cosas y hay que experimentar, ¿no? Y entonces, bueno, pues animo a que se experimenten nuevas formas de relaciones laborales, nuevos roles, porque el reto que tienen por delante es positivo y apasionante. Bueno, como Koldo y Mari Carmen, ya estamos fuera de tiempo, pero en fin, os he pedido que a ver si tenéis algún mensaje para los jóvenes, no sé si a modo de 59 segundos o más bien 30 o 15, si tenéis algún mensaje que lanzarles. A los jóvenes, verdaderamente que cojan con ilusión este proyecto, que el día de mañana no pensemos que Adinberri ha sido otra moda más, porque se califica como moda aquello que no consigue los objetivos y verdaderamente necesita el apoyo de toda la sociedad en general para que no sea una moda, sea un gran proyecto de futuro. ¿Eta Mari Carmen? Algo en la línea de lo que ha apuntado Koldo, además, algo muy vinculado a un concepto que hoy en día se utiliza tanto, la innovación. Pero la innovación al servicio del bien común y de las personas. Creo que es un reto enormemente importante y además muy motivador. Eskerrik asko zuen ekarpenengatik, zuen hausnarketengatik, elkarrekin etorkizuna eraikitzeko. Mila esker guztioi.